Por mucho tiempo hemos creído que el poder está fuera de nosotros. Ha llegado el momento de reconocer nuestro potencial ilimitado de creación, sanación y transformación. Aquí comienza Yo Soy Poder. Bienvenidos a Yo Soy Poder. Yo soy María Eugenia Larraín Calderón. Y yo soy el doctor Ricardo Soto. Les damos la bienvenida a esta maravilla que hoy día nos invita a ser parte de este bosque, de esta naturaleza. Respiramos acá la naturaleza, el poder, en Así este lugar es. tan maravilloso que nos brinda la naturaleza como este bosque. Les recordamos que este espacio es para que todos volvamos a sentir nuestro potencial ilimitado de creación, de sanación, de transformación. Exacto, para que dejemos de buscar en el afuera y nos empoderemos, busquemos en el interior para sanar la raíz de cada problema. Así es, pues. Hoy día, ¿de qué sientes que podemos hablar? Hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar del estrés. Eso llamado estrés, que se ha hecho tan normal, ¿no? ¿Sí? Y la primera pregunta es como, doctor, ¿el estrés es bueno, es malo? Generalmente tiene como una connotación más bien negativa. Claro, Uno dice estoy estresado, como cuando estás cansado, aproblemado. Sobre todo se asocia como, generalmente como al trabajo. tal cual, porque parece que nuestra sociedad está normalizando ese estrés, antiguo burnout en inglés, surmenage en francés. Claro, Distintas formas de llamar a este, diría yo, conjunto de reacciones biológicas que tienen un objetivo: permitirnos la sobrevida. Nos llevan a acciones, por ejemplo, salir arrancando de una eventual amenaza. ajá, Nos llevan a la acción de defendernos o de exacto. congelarnos a veces, también como una inacción. Ese conjunto Ajá. de reacciones biológicas nos llevan a definir si hay un buen estrés y un patológico estrés. Perfecto, estás hablando del sistema nervioso central. Absolutamente. Excitado. Ese que controla toda la maquinaria Exacto. orgánica. Eso está específicamente en el cerebelo, ¿cierto? Está en el cerebro, el cerebelo, que es otra estructura encefálica, va a ayudar siempre, sobre todo en la coordinación de movimientos. O sea, por ejemplo, para defendernos de algo, para pelear contra algo, el cerebelo, por supuesto, que influye. Pero el que comanda todo es el encéfalo, o sea, el cerebro encefálico. Entonces el estrés vendría siendo, es cuando en el fondo nosotros tenemos este sistema que nos protege, Sí, ¿cierto? Ante un peligro. exacto. Pero el problema es que cuando vivimos estresados, esto pasa más de un momento de amenaza donde hay que correr o pelear para salvarse, Sí, pasa a ser como algo como más perjudicial. permanente durante el día. Tal cual. Ahí todas Y ahí empiezan las definidas. enfermedades, ¿o no? Exacto. Tú puedes hablar de un estrés entonces agudo, acotado en el tiempo, podríamos estar presentes y sentir esa amenaza. En ese momento las reacciones biológicas me van a llevar, por ejemplo, a sujetar a mi hijo que iba cruzando la calle y no vio por su inocencia un vehículo que venía andando hacia él. Ajá. En ese momento me es muy útil sentir estrés, vivir el estrés en cada tejido y poder rescatar a mi hijo. Pero ¿qué pasa si es que ese estrés lo llevo de forma crónica? Todos los días vivo con una amenaza, llámese deuda, posibilidad de que me echen del trabajo, Relaciones tóxicas. relaciones tóxicas. La amenaza se hace continua y entonces el auto, que hacíamos en la analogía aguda con el hijo, permanece. Y ahí el cuerpo ya no puede lidiar con eso de forma normal y se vuelve patológico, nos empieza a enfermar el estrés. Yo leí una vez en un libro que eso era como cuando siempre estás en el sistema más Simpático. estresado, excitado, como de amenaza, que era como ir en un auto y tenerlo siempre con el pie en el acelerador a fondo. Claro, En claro. algún momento ese auto se va a echar a perder o por alguna parte, alguna pieza o parte del auto, Sí. obviamente se va a enfermar. Es que se vuelve insostenible. Cualquier extremo de la vida, aunque parezca bueno, positivo, pues nos está llevando a la sobrevida, y después lo vamos a profundizar aquello en otra visión, ¿no es cierto? Desde la medicina consciente, desde la numerología. Cualquier extremo nos desconecta de la vida, se vuelve perjudicial, podríamos decir, toma el timón el ego, no el real ser que somos, porque
hablábamos de que estas acciones llamadas estrés o reacciones nos llevan a la sobrevida. Pero la pregunta que hoy día nos podemos hacer es, ¿vinimos a sobrevivir o vinimos a algo más? No, a vivir, por ejemplo, a disfrutar respirando en este aire maravilloso, en este lugar increíble, claramente a vivir. Eso pues, la naturaleza nos devuelve al ritmo correcto de vida, a la quietud, darle tanta importancia a la quietud como a la acción. Fíjate que en términos médicos, cuando uno ya vive con esa amenaza, el estrés se ha hecho crónico, mantenido en el tiempo, cambia el pH del cuerpo, del torrente sanguíneo. Nos volvemos más ácidos. Y ya hoy día se sabe que hay que evitar la comida ácida, ¿no es cierto? Todos los ultraprocesados. Estos pensamientos nos llevan a una vida más ácida. El tejido ya no se va a poder oxigenar de la misma manera. Los músculos se van a contraer todo el día. Y empieza la fatiga crónica, empieza el insomnio, empieza esta irritabilidad porque estoy con un sistema nervioso, como tú bien explicabas, que se agota de dar prioridad a estos tejidos que en realidad nos iban a ayudar para recoger o evitar que a mi hijo lo atropellaran. Exacto, porque es un sistema insostenible. que se envía, como es de emergencia, envía la sangre a las piernas, ¿cierto? Es como deja de hacer la digestión, Exacto. la regeneración, el descanso. Priorizas tejidos versus otros. Priorizas los que nos van a ayudar a arrancar, a pelear, como son los músculos, como es el propio cerebro, el riego sanguíneo impulsado por la bomba cardíaca, los pulmones. Pero ¿qué pasa con el tubo digestivo? ¿Qué pasa con los órganos genitales? ¿Qué pasa particularmente con el intestino? Todo eso queda postergado. La piel, así como por dar ejemplos. Cuando eso se mantiene en el tiempo, entonces ambos grupos de tejidos se van a quejar. Los menos atendidos van a tratar de, por favor, que me llegue un poquito de hormonas, de riego sanguíneo, de atención. Y los otros van a decir, no quiero más, no quiero más. Músculos, el propio cerebro. Entonces, claro, rumia mental, contracturas de todo, fatiga, desgano. Quizás lo más grave es que cuando vivimos fuera de este tiempo, preocupados, ocupados antes de tiempo, perdemos el presente, perdemos la vida. El presente, que significa regalo. Exacto. Es tan importante eso porque, claro, cuando el miedo está o la supuesta amenaza están presente, en realidad se activa el sistema excitado o el sistema simpático y nos protege. Sí. Pero cuando vivimos en ese sistema excitado, efectivamente, y estamos muchas veces pensando en algo, como tú dices, que no ha ocurrido, o sea, nos vamos al futuro, desaprovechamos el presente y también empiezan todas estas dolencias, estos desequilibrios del cuerpo. Yo te agregaría, para entrar a las materias que también nos gustan mucho, ¿no es cierto? Sí. Que en ese momento que vivimos preocupados, permeamos o nos volvemos permeables al miedo. Claro que sí. Y en esa vibración, en la del miedo, dejamos la gratitud y empezamos con la queja. Nos empezamos a mentir. Vamos creando una mentira porque esa es una ilusión de futuro. No tengo certeza absoluta de que va a ocurrir esa amenaza. Me empiezo a mentir. Y así empiezo a caer en patologías porque el cuerpo, el inconsciente, me quiere rescatar de esa vibración. Me quiere llevar a la correcta, a la de la vida, el amor, la contraria al miedo. Y así tú sabes que empieza a desconectarse todo, el espíritu, empezamos a hacer solo cuerpo, solo materia, y se nos olvida lo esencial. Lo más importante, el ser. El ser. Y desde ahí es muy relevante nuestro sistema de creencias que está a nivel inconsciente, porque Bert Hellinger, por ejemplo, este famoso alemán, padre de las constelaciones familiares, después de estudiar a muchos grupos de personas, llegó a la conclusión de que nosotros co-creábamos la realidad, atraíamos situaciones, atraíamos personas, desde aproximadamente el 5% consciente y el 95% restante es inconsciente, claro, que es la parte que estamos así, que no sabemos de nosotros, que no somos conscientes. Y ahí, en ese inconsciente, está nuestro sistema de creencias. Y lo que crees, creas. Por eso que es tan importante las creencias y toda esta información que está a nivel inconsciente, ya sea en memorias, ¿cierto? Herencias familiares. Tal cual.
Y todas las programaciones, no solo las que uno ya trae, ¿cierto? Desde antes, sino que además de todo el sistema familiar. Así es, así es. Bueno, son múltiples los factores que en el fondo nos desconectan del presente, nos Así. pueden llevar a una vida de demasiada excitación cerebral del sistema nervioso simpático versus el parasimpático, el que nos estresa versus el que nos aquieta. Y yo sé que hay incluso una numerología asociada, ¿no? Claro que sí, porque la numerología, con respecto al número 5, que significa el sistema nervioso, es muy interesante para este tema que estamos hablando, así que vamos a verlo. La numerología del número 5 está en relación con el sistema nervioso. Es por eso que si en tu nombre completo faltan las letras E, N y W, o si tu día de nacimiento más tu mes de nacimiento suma 5, o si naciste en el mes de mayo, pon mucha atención porque tu karma es igual a 5. Es decir, que debes realizar un trabajo espiritual en relación con este número 5 para poder llevarlo a la luz. Y es por eso que es importante que sepas que tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la dispersión. El consejo es terminar en lo posible todo lo que comienzas. Además, la indicación o el consejo es que no te resistas a los cambios, porque el 5 en luz es cambio y transformación. Resistirse a los cambios solo te traerá más estrés y más dolor. Y por último, el 5 tiende a ser, cuando está en desequilibrio, más bien impulsivo. Y desde ahí tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con las palabras, porque el 5 pitagóricamente es un pentagrama, es decir, una estrella de 5 puntas, que cuando se desequilibra, ese pentagrama que se invierte puede ser muy hiriente con las palabras, no solo con los demás, sino que contigo mismo. Por eso que el consejo es respirar antes de hablar, tomarte tu tiempo y utilizar las palabras adecuadamente, porque finalmente las palabras también son energía. Muchas gracias, María Eugenia. Siempre es muy, no solo útil, diría yo, trascendente conocer en las geometrías sagradas y la numerología cómo está representado, por ejemplo, ese sistema nervioso que nos lleva a la vida estresada. Sí, claro que sí, es interesante porque la numerología es una gran herramienta de autoconocimiento que también te va a indicar, te va a entregar mensajes e información que tienes a nivel inconsciente. Por eso que el 5 tiene que desestresarse, porque el 5 es como la tensión misma. Claro, sabes que Las contracturas, todo lo que es tensión. Es que la tensión... El número, obviamente que el número en desequilibrio, porque claro, el número en positivo, en luz, significa claramente otra cosa. Me hiciste acordar de un caballero que conocía no hace mucho, que él me hablaba del modo tenso de vivir. Modo tenso. Y claro, entendí que era estrés, pero fui urdiendo un poquito más fino. Una breve historia, el caballero había logrado con mucho esfuerzo, viniendo de un origen bastante humilde, de bastantes carencias, diría yo, se esforzó y logró la anhelada por muchos libertad financiera. Él ya no necesitaba acudir a un trabajo, tenía una renta mensual. El dinero trabajaba para él. Exacto, logró brillantemente eso. Hijos pequeños, él estaba para ellos, pero se daba cuenta que en la noche, al ir a descansar, aparecía este modo tenso de nuevo, bruxaba, dormía con las manos así, incluso se mal oxigenaba, requiriendo apoyo de tecnologías, de dispositivos médicos. Wow. O sea, algo hacía que él no se percatara, no se diera cuenta, no fuera consciente de esa libertad que podía aprovechar de día. En la noche venía este modo tenso. A él le hizo mucho sentido esta analogía de que podía haberlo logrado en lo consciente, se esforzó por esa holgura de dinero, maravilloso. Pero usó sus dones y talentos y lo logró. Pero faltaba algo, el inconsciente no estaba enterado de eso. Por eso se expresaba en la noche. El modo tenso del cual logró, esa fue su vía para lograr esa libertad financiera, se esforzó mucho, no descansó jamás, pero y claro, se volvía a aparecer en la noche. Entonces, podríamos hacer ese juego de que estaba en el directorio la información, pero faltaba llevarla al sindicato. Necesita conectar cerebro con otro cerebro, que es el cardíaco. O sea, hacer un trabajo en equipo.
Es como Eso, las personas que de repente hacen dietas muy estrictas o incluso que recurren a operaciones eh, bastante invasiva, complejas, sí, invasivas, para bajar de peso, ¿cierto? He escuchado que algunas personas le sacan pedazos del estómago, sí, claro, incluso. para disminuir el volumen. Exacto, y comer menos y todo eso. Y claro, cambian físicamente con esta operación o esta cirugía, pero la forma de pensar y de sentir no la cambian, sigue siendo del Exacto. gordito o de la gordita, y desde ahí se produce esto mismo que estás hablando tú con respecto a la prosperidad. Claro, claro. Es que nuevamente hay ahí un desbalance, una poca sincronía. ¿Y qué es lo que nos devuelve eso? La naturaleza. Recordar lo que somos. Nuestro potencial siempre ha estado ahí, mostrado por la naturaleza. Cada vez que el ser humano se desconecta, se olvida de su naturaleza, pierde poder. Exacto. Y aquí estamos para empoderarnos, ¿cierto? Eso pues. En Yo Soy Poder, obviamente. Así es. Hay varios tips, ¿no es cierto? Varias sugerencias que podemos mencionar, profundizar en algunas para recuperar esa quietud tan importante como la actividad, para saber, por ejemplo, volver a recibir el presente que la vida nos hace. ¿Puedo decir una? Por supuesto. Yo todos los días al despertar me tomo un vaso de agua porque es muy importante hidratar el Sí, cuerpo claro. para la sangre, para la bilis, para la Para digestión y para todo. todos los procesos del cuerpo. Finalmente energía, porque somos energía. Pero seguido a eso me tomo un jugo grande de estos jugos verdes Ay, qué rico. con muchas verduras, a veces le echo jengibre, limón y en algunas ocasiones una manzana, de una fruta, porque en el Claro. fondo si haces un jugo de muchas frutas se transforma igual en azúcar. Eso. Y me ha hecho súper bien porque siento esa energía y tiene que ver con el magnesio y el potasio. Tal cual. Claro, si lo miramos ahí bioquímicamente u ortomolecularmente, estás incorporando un magnesio de buena fuente, todas las hojas verdes. Acordemos de la molécula de clorofila, tiene un Clorofila, magnesio adentro. sí, Así que ese juguito verde no es solo detox como se conoce, sino que también es un aportador de vida, nutrientes, claro. de naturaleza. Me la recuerda el agua que mencionas, ¿qué más fuente de vida? Si eso es lo que somos, estamos constituidos de agua. El planeta debería llamarse más agua que tierra. Si te fijas, lo recuperas, lo recuerdas. ¿Qué más podrías hacer? Respirar. Oh, y respirar adecuadamente. Siempre respiramos como cortito y como súper inconscientemente y como desde el pecho. Eso, Creo que nos dicen respira profundo y uno hace como y claro. sube los hombros. Está respirando desde acá y la respiración es como los cantantes, ¿cierto? Sí. Hacia el abdomen. Ahí se nos puede servir de algo. Recordar la anatomía, la cúpula de los pulmones llega Ujú, sobre la clavícula, ujú. aquí arriba, y hasta el diafragma, bajo el reborde costal incluso. Por eso, cuando inspiramos, lo que hace no es que suban los pulmones, como tendemos a hacer para alargarlos. Hacemos así. En realidad lo que hace es, el cuerpo es bajar el diafragma, lo extiende hacia abajo. Ajá. Entonces, la forma correcta de aumentar el volumen respiratorio es llevar esa atención al abdomen, relajar el abdomen, bajar aún más el diafragma. Ahí incorporamos capacidades pulmonares que son de nadador, por ejemplo. Oxigenamos Eso. porque efectivamente hasta incluso el cáncer, enfermedades tan catastróficas como el cáncer, es falta de oxígeno en las células, Así ¿cierto? es. Sí, sí, a mí más que catástrofe yo hablaría de un recordatorio tipo ultimátum. ¿Sí? Claro, pero las personas le tienen como miedo, la palabra ya como que... Es que ahí volvemos al tema de eh, miedo. y volvemos a las creencias también. Sí, creencias nos llevan a miedo, a permear a ese miedo, perdemos el presente. Modo tenso, como decía este caballero, Exacto. modo sobrevida. Y ahí el sistema nervioso se confunde porque cree que hay una amenaza real y está creada, está imaginada solo. Sí, es tan importante no irnos al futuro y con estos pensamientos negativos que, como tú decías antes, Doc, van a acidificar el cuerpo. Sí, Y hay muchos premios Nobel que han hablado de que cuando uno tiene el pH alcalino, no existen esas enfermedades, esas dolencias, siempre se da en un ambiente ácido. así es. Entonces, súper importante, por ejemplo, la dieta, Sí, ¿cierto? Alimentos que no sean agresores como el maíz, el trigo, el arroz. sí. Por ejemplo, para conectar con el sistema pasivo, yo he escuchado, bueno, yo hace 20 años soy vegetariana, Qué tú bien. también eres vegetariano y tu familia. Y las carnes rojas, por ejemplo, las comidas altas en sal, en grasas, activan este sistema excitado
o este sistema simpático que no es nada de simpático cuando se prolonga y uno se enferma. Lejos de ser simpático es todo lo contrario. Yo me acuerdo en mi tiempo adolescente, diría yo, pues adolecía Hace muy poco, hace muy No, poco. por favor. Mi tiempo de bueno para el asado. ¿Ya? En realidad yo me iba como a tomar el asado, pero también se comía asado algo. Y claro, el consumo de carne roja, alcohol, jarana. Cerveza, típico de los Sí, asados. claro, de cabro. Después me llevaba a conducir un auto de forma agresiva. Me daba cuenta cuando se me cruzaba la persona mayor que iba a otra velocidad y yo quería pasarlo por todo, me lo quería comer en realidad. Me daba cuenta que surgía un león carnívoro en mí. Uh-huh. Cuando yo dejo las carnes rojas, muchas ya, más de 10 años, 15 más o menos, el caballero pasa a ser un maestro. El mismo que me enlentecía mi paso, le agradezco porque me está salvando la vida. De recordar ese modo león y decir, no, está todo perfecto, no me tengo que apurar en nada. Si la vida es perfecta y me regala esta quietud es porque es lo importante. Todo finalmente es perfecto. Qué lindo lo que dijiste, porque es cierto, siempre como que si uno empieza a leer o a escuchar a personas que son expertos en estos temas, se asocia la carne con agresividad. La carne, diría yo, procesada, porque carne roja no es por hablando. defenderla en ningún caso, pero el maltrato animal que hay detrás. Entonces, es que ese es el punto. No es carne orgánica, entonces uno no sabe de qué alimentaron esos animales que uno se está comiendo, cómo los mataron. Los kosher, por ejemplo, claro. Se preocupan mucho de eso, de qué comía ese animal que está servido en tu mesa y cómo fueron sus emociones. Sí. Porque todo eso es energía y la persona que se come un pedazo de carne se come todo eso también. De acuerdo, siendo más extremo, respetando la visión vegana, por ejemplo, ¿cuál es la forma más humanitaria de matar a un animal? No existe en realidad. Exacto, entonces, no existe. Inevitablemente... Pero con sufrimiento más prolongado es distinto. Es distinto, lo del estrés, lo mismo. Tú prolongas el miedo y se vuelve sufrimiento. Tú ocupas el miedo en lo agudo y se vuelve útil. Exacto. Útil. Sí, yo también. Ojalá que en algún momento lleguemos a un mundo donde haya mucha más empatía, no solamente con los otros seres humanos, sino que también con los animalitos, que son grandes maestros. Estoy de acuerdo. Y siento que te refieres también a la compasión. Y volviendo al estrés, sí. La autocompasión como tip, tú hablabas de la respiración, de la alimentación. Una frase que escuché hace poco, de que la verdad también se puede inventar, o también se inventa. ¿A qué me refiero con eso? Estamos acostumbrados a inventar mentiras. ¿Y qué pasa cuando yo voluntariamente, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa película La vida es bella? Sí. Del señor en un campo de concentración, sí. Va con el hijo, sí. Y el niño se le inventa una verdad por su padre hermosa. Están jugando, nada es feo, nada es como es, porque el padre se la muestra camufladamente y le muestra todo bello. De otra forma. Sigue siendo bella. ¿Sabes que yo hice eso con mi hija en la pandemia? Perfecto. A ver, pero no sí, con Sofía para protegerla. Ah, qué bien. Sí, para no inculcarle miedo, porque sabía que el miedo baja la vibración y por lo tanto tu sistema inmunológico se reprime. Y desde ahí es complejo, porque si uno quiere estar saludable, no tiene que estar en el miedo. Bueno, ahí estás creando una verdad, ¿no es cierto? Exacto. Voluntariamente. Es como la fe. Es que, por cierto, alguien dirá, porque estamos adoctrinados en eso, en que no, está mintiendo, está faltando a la verdad. Si yo, por ejemplo, falseo una sonrisa, estoy enojado, pero alguien me dice, ya, pero hace así, yo me quedo así, se nota falsa, ¿no es cierto? Si la mantengo, el cuerpo va a empezar a adaptarse y se recuerda de una sonrisa genuina. Sí. Y termino a una carcajada. Sí, y todas las células de tu cuerpo cambian químicamente. Y se secretan hormonas tan importantes. Sí. La oxitocina, bueno, tú sabes mucho más de eso. Todas esas. Dopamina. En inglés le dicen fake it until you make it. O sea, falséala hasta que sea verdad, se vuelve verdad. Y recordar esa capacidad de transformación es nuestro potencial, puede hacer que un proceso de cáncer se viva como más que el temor mismo y el miedo,
que es normal sentirlo, pero también con un límite, poner un coto a eso, Ajá. se pueda convertir en el gran maestro de la vida, lo que nos devuelve al pulso correcto de la vida, seguir cambiando, evolucionando, disfrutando de la vida. Sí, claro. Bueno, las personas creo que en las crisis muchas veces el dolor es un gran maestro Siempre ha sido. y en las crisis de todo tipo, y lo digo por experiencia propia, es donde uno más crece. Sí, Sí, creo que se crece o por mérito o en estos procesos donde uno dice, saca toda su fortaleza y dice, de esta me tengo que levantar y me tengo que levantar mejor y sacar mi mejor versión. yo soy partidario de que se puede ocupar el ego, nuestras sombras, lo que nos aleja de lo que somos, a nuestro favor. Cuando en un plano dual como en el que vivimos somos expertos en la propia sombra, ¿cuál es el premio de eso? Reconocernos, auténticos, poder saber finalmente quién soy y todo mi potencial. Exacto, y la verdad que tienen los demás, porque finalmente nos movemos por percepción. Exacto. Uno es dueño de lo que genera, de los pensamientos que genera, que a partir de los pensamientos, como consecuencia hay una emoción, Sí. ya sea una emoción que esté vibrando alto, o una emoción como el miedo, que está vibrando mucho más bajo, ¿cierto? Somos responsables de eso, Sí. independiente de todos los estímulos que podamos tener en el exterior, pero como que a veces en las mismas relaciones tóxicas, como que uno tiende a culpar al otro, aunque la palabra culpa está pésimo, ¿cierto? La culpa es una responsabilidad malentendida. Es una ilusión Exacto. egoica de la correcta responsabilidad que de adultos podemos tomar. Sí, es como preguntarse qué hay en mí que estoy en esta relación tóxica o que permito que me griten o que permito que otra persona sea violenta conmigo. ¿Qué hay en mí? ¿Me falta amor? ¿Tengo que elevar mi autoestima? Sí. ¿Tengo que mirar algún patrón que se viene repitiendo en mis ancestros? Porque creemos que somos súper libres. Y en el sistema familiar, hayamos conocido a los ancestros o no, nos caigan bien o no, tengamos una relación que no es lo mismo que vínculo, hay una gran diferencia. Pensamos que no nos afectan. Y en realidad en el sistema familiar incluso se habla de que somos afectados por 7 generaciones hacia atrás. Uf. Y vamos a afectar a 7 generaciones hacia adelante. Entonces es tan importante este sentido de pertenencia y desde ahí, bueno, existe la jerarquía, las lealtades invisibles. Y desde ahí, por más que algunos ancestros estén en otro plano y nosotros estemos en este, aún vivos, como se dice, porque yo no creo en la muerte, ¿cierto? De acuerdo. Es como pasar a otro plano, pero aunque algunos ancestros ya hayan partido, están vivos en el sistema familiar y entre todos se ejercen influencia. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Estoy muy de acuerdo. Tú planteaste hace un rato algo al respecto de la prosperidad. Te pongo otro caso para llevar a ejemplo lo que acabas de mencionar de los ancestros. Cuando tú esperas prosperidad o quieres vivirla, lo que debió haber habido antes es un empujoncito, ese espaldarazo habitualmente esperado del ancho de hombros, el padre del clan. ¿Qué pasa si el padre se vuelve una amenaza? ¿Qué pasa, como es muy frecuente en nuestra cultura, un padre que ausente, cae en problemas de alcohol? Ajá. Un tremendo problema que podemos tocar en otro tiempo y que entonces no se sabe cómo llega el papá, si va a llegar bueno sano o llega en alcohol. Esa incertidumbre es el miedo. Se empieza a vivir el miedo, se empieza a vivir el estrés crónicamente, desde pequeña infancia muchas veces, cuando ves a la mamá nerviosa porque ya es la hora, porque se escuchan los pasos afuera, los gritos a veces, o la caída en el extremo alcohol. Ese clan ya no es protegido, más bien se vuelve una amenaza al que debió haber protegido. Y cada uno va a desarrollar estrategias en su futuro, en su adultez, para dar contención a eso. Puede haber, por ejemplo, una niña que, mirando cómo sufre a su madre, quiere protegerla. Parece lógico, pero va a tener un perjuicio enorme sobre su femineidad. Claro, porque la mamá es la grande
y uno es la niña. Exacto, y Ella es transgrede. la mamá y uno es la hija. Entonces, cuando tú quieres salvar a mamá, se produce un desorden, un desequilibrio, Sí, y se transgreden los límites y el orden, porque el amor también tiene orden. Y desde ahí, cuando ocurren estos como cambios de roles, también tienen consecuencias no solo esa persona, que no está en el lugar que le corresponde para recibir las bendiciones de ese árbol, sino que también para su descendencia. así es. Es muy importante, qué buen punto tocaste, doctor, porque mantener los roles es súper importante. Ser la hija de mamá, ser la hermana de mis hermanos. Yo antes me creía la hermana por ejemplo, de mi hermano. La madre de tu hermano. Sí, hace mucho tiempo. Y después me di cuenta que estaba mal. Sí, claro. También al principio cuando, típico que uno se empieza a enamorar, se pone a pololear, también me creía como la mamá. De tu pareja. Exacto. Uf, Hasta que me di cuenta dije, no, porque para que la pareja funcione tiene que ser pareja. sí, pues, Si yo me pongo de mamá de alguien, estoy como arriba. sí, Y desde ahí, obviamente que la relación no va a funcionar como uno espera. sí. Bueno, tantas facetas el estudio, tú sabes, del árbol completo de nuestros Sí. ancestros es fascinante. Ahí Da uno para aprende. mucho. Sí. Bueno, retomando el tema en cuestión hoy del estrés, ¿cuánto se afecta ese hijo o hija que transgrede, por ejemplo, la jerarquía de los padres, cree que lo está haciendo bien, se vuelve par de su madre o protectora de su madre y resulta que al mirar para arriba ya nadie lo protege? Y ahí Toma carga. no solo toma carga, sino que se siente desamparado y el miedo va a ser parte de su vida y el estrés va a ser parte de su vida porque va a querer tener todo controlado, todo planificado y eso es insostenible. No se puede, no se puede. La vida nos viene a enseñar de que no existe el plan. Exacto, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Por eso que aquí estamos en esta conversación para empoderarnos. Porque en realidad lo único que tenemos es el autocontrol. El afuera no lo controlamos. Pero sí el autocontrol, y no el autocontrol entendido como reprimir emociones, Eso. porque muchas veces se tiende a confundir. Ay, me dieron ganas de llorar, entonces lo manejé súper bien, me controlé, porque me aguanté, y como que hice como que nada había Que pasado. la gotita volviera. Claro, estoy reprimiendo, lo mismo que con la rabia. Obviamente que la medicina china habla de que cuando uno no expresa la rabia, no la descarga, eso se va al hígado, entre otras cosas. Bueno, y ahí viene todo el estrés, porque también cuando uno tiene un órgano tan importante como el hígado, ¿cierto, Doc? Donde no se ha vaciado, donde no se eliminan los residuos celulares y todo eso, claramente el cuerpo también se empieza a estresar. Cualquier energía estancada va a producir inflamación, dolor. Eso lo dice la medicina china, milenaria, Exacto. Ayurveda, todas en realidad. Incluso la que estudié yo aquí en Occidente también habla de estasia, no energética, por cierto, no existe el concepto de energía para la ciencia médica convencional, pero sí de sangre. Está estasia venosa, por ejemplo. ¿Y qué pasa en las varices? Se inflaman, se vuelven tortuosas. Más ratito vamos a dar un ejercicio excelente en este programa, ¿sí? ¿Cierto? Por cierto. Que va a ayudar mucho con todo el sistema linfático, Sí. bueno, con todo el estrés, un ejercicio de liberación. Vamos a volver a la naturaleza con estos ejercicios. Exacto. Al presente. A nuestras la raíces, vida. porque nosotros no nacimos con zapatos, Por ejemplo, pues, por algo estamos aquí donde estamos. estamos desconectados de la tierra, Sí, somos parte de ella. sobre todo zapatos de goma que nos aísla. Sí, claro, hay tantas cosas que creemos que son útiles y en realidad nos están desconectando. Exacto, además evitar, por ejemplo, pesticidas, evitar el mercurio en las amalgamas, Así es. que empiezan a ser súper tóxicos porque tenemos un sistema eléctrico. A veces asociamos la electricidad solo con el corazón y en realidad todos nuestros órganos funcionan con electricidad. Nada más eléctrico que el sistema nervioso a propósito del estrés. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué pasa con el estrés producido por las ondas Electromagnéticas. nocivas electromagnéticas que hoy día estamos Wi-Fi. aceptando? Wi-Fi, desde el refrigerador, los puntos de conexión de la electricidad al hogar. El famoso microondas. Yo cuando me enteré que el microondas cambiaba químicamente los alimentos, es decir, mataba los nutrientes, lo boté. Y me acuerdo que mi marido me dijo, ¿pero cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a botar el microondas? Regálalo. Y yo le dije, ¿cómo le voy a regalar a alguien algo que sé que le hace pésimo? Claro.
Sí, para esa persona y para su familia. Y sí, no tengo, uso horno convencional, pero no uso microondas. sí. Y ya la palabra suena como si uno le empieza a tomar conciencia. Solo puedes calentar algo al microondas que contenga moléculas de agua, porque eso es lo que hace, distorsiona y las mueve, las Ujú. hace tiritar estas moléculas de agua y entonces se pierde el orden adentro. Por eso jamás va a quedar el mismo queso, ¿no es cierto?, derretido en el microondas que en el horno. Típico Exacto. ejemplo. No, jamás. Se pierde el orden, se pierde la naturaleza. Y ese estrés que decía, asociado a estos implementos tecnológicos, lo hemos normalizado. Y hay gente cada día más sensible. Los seres que están llegando a este plano hoy día notan eso, escuchan ese ruido del cable, del transformador fuera de la casa, en la calle, lo que ocurre aquí en Chile, por ejemplo. Ujú. Las ondas Wi-Fi, 5G, todas esas cosas que celebramos y que en realidad nos están perjudicando. Hay patologías ya descritas asociadas. Pero, ¿cómo se sana uno de eso? Volviendo aquí, pues, A la tierra, a lo que somos, al nuestro lugar, potencial, al lugar más maravilloso. del cual siempre hemos sido nada más. Y esta es nuestra casa, esta es nuestra real casa. Exactamente, este es nuestro hogar, realmente. Así es, sí. Siento que mientras lo recordemos y tengamos, eh, se habla de escapes, ¿no es cierto? Voy a escaparme de vacaciones un fin de semana. Por eso todos están esperando muchas veces el día viernes o las vacaciones, o algunos están esperando que ocurra algo inconscientemente para la licencia médica. Sí, claro. Pero si hasta comemos, si comer debería ser un ritual. Sería nutrirse, claro. Exacto. Y he estudiado harto con respecto a que cuando uno está comiendo, es más fácil programarnos, porque el cuerpo baja las barreras, Sí, porque no hay peligro. Cuando uno está amenazado, obviamente no estás comiendo, estás arrancando o te estás protegiendo de algo, muy bien. ¿cierto? Pero cuando tú comes, tú le envías un cerebro, estamos hablando del cerebro ultra primitivo, entonces estás enviando un mensaje de no hay peligro. Entonces, ojo con lo que estemos viendo en la televisión mientras comamos, Claro. ojo con las conversaciones que estamos O teniendo a quien mientras tenemos al comemos, lado también. con las peleas durante la ingesta de alimentos. Sí, o la típico salida de oficinistas a almorzar y quién se sienta alrededor. También las energías, ir a un mall a comer. No, por favor. Sí, yo conozco como familias que como que tienen mucho, me imagino que vienen porque uno va aprendiendo y va copiando también, Ujú. ¿cierto? Se va programando con los mismos hábitos eh, de los ancestros y todo eso, pero a veces como no comer en paz, como ponerse a resolver problemas mientras estás Claro, almorzando o estás tomando once claro. o estás comiendo. Y eso es complejo. Te pongo otro ejemplo que me parece muy claro. Eh, Tejidos que se poco priorizan, se postergan, más bien dicho, por Ujú. este sistema nervioso en una situación de estrés, son los órganos sexuales. Y todos sabemos que para disfrutar un encuentro sexual hay que estar presente, hay que estar en quietud, en disposición, totalmente ahí. Cualquier pérdida de ese presente va a hacer que en el hombre disfunción eréctil, pérdida de posibilidad de orgasmo, En la sequedad mujer vaginal, desconexión total. absoluta, ¿no? Es que no hay puente, no hay vínculo. Y después dicen, pero ¿cómo? Nunca me había pasado, soy joven, me pasa eso. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su atención? Sí. Está en cualquier otra parte. Y porque entonces no ha hecho el ejercicio de hacer consciente su pérdida del presente. No se dan cuenta la trascendencia de ella. Entonces, otro caso nada más. Interesante eso porque no tomamos conciencia de que, como decíamos antes, el presente es un regalo. Y el irnos al pasado, estar pensando en cosas que no nos resultaron, que no nos funcionó como esperábamos, o irnos al futuro y entrar, por ejemplo, en miedo, en cosas que no nos han pasado, en estas preocupaciones, Claro, como tú muy bien hablabas, doctor, es importante porque vamos perdiendo donde realmente tenemos poder, porque esta es una instancia, una conversación, un espacio para empoderarnos. Y si estamos en el pasado o estamos en el futuro, perdemos ese poder. no estamos. No En estamos. realidad es solo una ilusión el tiempo. Futuro y pasado son
creados, no es la realidad. La realidad solo ocurre ahora, está ocurriendo, mejor expresado. Ahora, es todo lo que hay. Todo lo demás me lo estoy creando, lo estoy imaginando y lo estoy sopesando con mis creencias. Si he dado validez a esas creencias, me vuelvo rígido, ya sea en el futuro o en el pasado. Aquí en el presente puedo transformarme. Exacto. Una cosa es tener metas, por ejemplo, pero otra cosa distinta es vivir en la ansiedad, en el futuro, en cosas que no han pasado, de la construcción de todos los momentos, de la sumatoria de todos los momentos presentes, es finalmente cómo lo que yo voy a determinar cómo va a ser mi futuro. Exacto. Porque hay muchas personas que viven muy preocupadas y hablan incluso es que mi futuro, es que mi futuro. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me resultó muy bien cuando estaba en la universidad, ¿Mm? fue como que plantearme metas cortas Eso. e irlas cumpliendo. Como que a veces pensaba, por ejemplo, en terminar la carrera de ingeniero comercial y lo veía eterno cuando estaba empezando la carrera y como difícil y complejo, y ahí era más fácil como tratar de tirar la toalla Claro. entre medio. En cambio, cuando decía ya, voy a enfocarme en este semestre o en este año de universidad, incluso me iba como premiando, me Excelente. motivaba yo misma. Entonces, todas esas cosas creo que son importantes. Tener metas, pero no vivir en el futuro como en esta sensación de carencia o de miedo a no cumplirlas o algo así. Sí, claro. Sino que todo lo contrario, disfrutar de ese momento presente, que es donde finalmente la única instancia donde tenemos ese poder. Otra vez me gustó mucho un concepto que recogí de una consultante de la medicina consciente que además es coach. Ajá. Tenemos el honor de acompañar muchas veces a terapeutas. Y de esta coach escuché, sí, me encuentro bien porque he ido ganando el día. Así lo decía. Mira. O sea, su meta corta era el día. ¿Y cómo sabía ella que ganaba el día? Porque lo había disfrutado, porque había recogido muchas experiencias, no había vivido un día monótono, o quedarse así nada más, hacer más de lo mismo, la misma rutina. Y eso en realidad, Qué si nos lindo. enfocamos en cada día y entendemos que la vida toda está subdividida en miles, habitualmente, ¿no es cierto?, por la expectativa de vida, miles de días, yo despierto en la mañana y nazco, bueno, me puedo dedicar a ganar el día. Y no es sobrevivirlo, es disfrutarlo, es vivirlo a concho, como decimos por acá. Si nos dedicamos a cada día, ese futuro lo atraigo porque es mi norte nada más. Y yo me dedico al día. Y visualizar en positivo, Siempre. el poder de la visualización. Ahí hablamos de metafísica, como de la ley de la atracción y todo eso, El decreto, pues. que es muy interesante, Si decretar tenemos algo. potencial ilimitado de creación. Exacto. Y si lo hacemos consciente, no nos detiene nada, ni nadie, por supuesto. Exacto, nosotros somos como los que nos vamos como poniendo como un techo y como que creemos que de ahí para allá es imposible lograr X cosa o nuestros sueños o de manera rápida. Sí. Como que sentimos que a veces necesitamos mucho tiempo y en realidad somos co-creadores de la realidad. Siempre. Y tenemos todo ese poder. Siempre hemos sido capaces de reconocernos conscientes creadores de la realidad. Co-creadores, bien dices, porque hay un orden divino maravilloso al cual uno puede rendirse, pero uno de todos modos tiene injerencia. Esa divinidad que la mayoría encuentra afuera también puede ser interna. Es que la religión nos enseñó que estaba afuera. Sí, fuimos programados de ancestralmente. De acuerdo, pero uno puede también, y son todas las visiones respetables. Sí. Es lo mismo, no es tan relevante aquello, lo relevante es recordar nuestro potencial. Exacto, es que cuando hemos aprendido a que el poder está afuera, sí, ahí es como más difícil creer en uno. Y esta es una conversación justamente para recordar el poder infinito que está en cada uno de nosotros. Y esa divinidad maravillosa, que es puro amor, está dentro de nosotros. Sí, siempre. Siempre buscar en el interior las soluciones. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, buscar la raíz del problema, de qué forma estaba pensando, pensamientos negativos. Ese pensamiento negativo me hizo sentir una emoción que bajó mi vibración, que reprimió nuestro sistema, ¿cierto?, inmunológico, claro, que acidificó mi cuerpo. Y bueno, eso sostenido en el tiempo lleva a la enfermedad. Sí. Entonces, lo que tendemos a hacer es solamente buscar ayuda en el afuera. Y el maquillaje sobre el dolor de la enfermedad. ¿Pero qué pasa con el origen? Exacto. Si no se atiende, si no se repara, y eso no va a venir de afuera, sino que es un proceso interno que puede ser acompañado, como hacemos nosotros, va a ser solo una parcial cura.
una temporal solución. Estamos acostumbrados a solucionar las cosas como empresarialmente. No venimos a apagar incendios en la vida, venimos a hacernos cargo, a Sí, ser responsables, a sanar. Y eso significa sanar, tú bien sabes, el árbol genealógico completo, liberar exacto. las mochilas para abajo. Es que por eso me encanta estar en esta conversación contigo, doctor, porque tú eres un médico, pero con mucha sabiduría, mirando al ser humano desde lo integral, como un sistema. Gracias. No Sí, solamente este órgano funciona así, este es el remedio, no. Es como una mirada mucho más integral y que realmente ayuda a las personas. muchas gracias, pero todos somos mucho más de lo que hacemos. Es Claro que sí. también responsabilidad nuestra recordarlo. Si yo me dedicara solo a la medicina que estudié, o convencionalmente estudié, Ujú. claro, diría, no, pues estamos hablando de tonteras, aquí hay que hablar de soluciones, medicamentos o cirugía, esa es medicina. Y en realidad todos somos seres humanos, por eso podemos encontrar o recordar nuestro potencial de, nuevamente, volver a la naturaleza y entonces apreciar cómo se vive. Así se vive, en esta maravilla de orden, mirando el bosque, ¿no? Con esto, con este recuerdo del viento que me invita a el cambio, donde veo que un suelo está ávido a crecer, fértil, lo que lance ahí cualquier semilla va a crecer. Y estamos en el momento preciso para recordar eso, porque si usted quiere cambiar su vida, es aquí y ahora, no Usted debe puede. moverse ni esperar nada. No hay nadie a quien pedirle permiso para transformarse en quien usted vino a ser. A Sí, nadie. recomendaciones, cuidar nuestros pensamientos, por ejemplo, porque nuestros pensamientos tienen efectos en nuestro metabolismo. Y desde ahí, por ejemplo, hablar de que, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? Me he ido a dormir pensando en un problema, que algo que ocurrió que no me gustó en el día, Claro. y me voy a acostar y justo el momento antes de entrar en este sueño, eh, me voy con ese pensamiento, con ese foco, porque donde De la pones el última foco imagen. estás tú Claro. y estás energizando eso. Entonces, súper importante que antes de dormir nos vayamos a acostar y estemos pensando en algo que nos entregue paz, en algo que aprendimos en el día, lo que sea, pero no algo que nos estresa, Claro, en ese ¿cierto? Porque después momento, viene el bruxismo, claro, ahí perdió el entonces día. Perdió el día. perdió el día. Y también cómo empiezas el día. He visto muchos estudios científicos de que cuando las personas al despertar, por ejemplo, agradecen la gratitud que eleva la vibración Ujú. y se enfocan en cosas lindas y en cosas maravillosas, decretan eso para el resto del día. ¿Te has fijado cuando hay personas que dicen, no, es que este día empezó mal y fue todo el día negro? Como que se bajaron, no sé, de la cama, se pegaron El, en el pie el con la pie pata de la cama. izquierdo. Después fueron a la ducha, se quemaron con el agua hirviendo. Después se fueron a estacionar, chocaron el auto. Como que todo les empieza a salir mal. Claro, Finalmente esa energía atrae, esa energía negativa atrae más energía negativa. El andar enojados por la vida. claro. Es un ejemplo de mal decreto, Exacto. de mantenerse en esa negatividad. Y mal foco, Mal foco. porque estás energizando lo que no deseas para ti. Yo creo que lo comenté en el libro Consciente Creador, me parece que está ese ejemplo, pero en esa etapa de la universidad, estudiar medicina, cuando uno trabaja y más encima paga por trabajar en los últimos años, yo sufría porque me tocaba un día de turno, de guardia, en un hospital donde era mucho trabajo, era imposible descansar de noche. Ujú. Y entonces cada paso que daba desde la estación de metro al hospital me dolía. Me dolía acercarme al suplicio que sabía que venía. Y en ese trayecto me cruzo con un caballero bastante mayor, pero que venía con una sonrisa maravillosa del tono de esta naturaleza. Qué Y me crucé lindo. con él, y yo, mucho más joven, pero venía sufriendo cada paso, como les digo. Me cruzo con él y me contagia su energía. Y Mm. dije, ok, probemos. Y empecé a sonreír, aunque sabía lo que iba, pero sonreí. Y empecé a caminar distinto, crucé la calle, llego al hospital y empiezo a saludar a todos, ¿qué tal? No, bien, súper bien, buena onda, buena onda, buena onda. Llego donde mi profesor y sabiendo que podía estar el más terrible de los profesores, me dicen, no,
no vino hoy día. Así que tenemos chipe libre. Maravilloso. Por favor, como interno, anda, me mandaron a comprar desayuno, yo feliz, capié toda la mañana, todo fluyó hasta dormir la noche. ¿Y qué pasó? El día era feo, estaba perdiendo el día, hasta que me permito ese cambio. Hacer ese cambio. Qué lindo, qué interesante. Y además que hay algo que pocas personas saben, que el estrés se acumula. Es por eso que cuando ya las personas van teniendo cada vez más edad, por supuesto que empiezan los desequilibrios, las enfermedades. ¿Cierto? ¿Y sabes qué? Nosotros conversamos para poder plantear unos ejercicios súper poderosos para poder descargar, para poder aliviarnos de ese estrés que está acumulado en cada uno de nosotros. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. La mejor manera de regresar al presente, bajar el estrés, es prestar atención a nuestra respiración. Es muy importante hacer una respiración consciente para que justamente te conectes con la vida. Vamos a mostrar un ejercicio que permite evaluar nuestro nivel de estrés mediante la atención sobre nuestra respiración. Lo primero es poner el dedo índice justo en el bigote, debajo de las fosas nasales. Manteniendo el dedo ahí, va usted a botar aire, expirar 3 veces, fuertemente. Exhalamos 3 veces para tomar conciencia por dónde fluye o sale más aire, si por la fosa izquierda o por la fosa derecha. Cuando uno mantiene un sistema nervioso hiperexcitado en cuanto a su aspecto simpático, es decir, el sistema nervioso que nos estresa, la fosa derecha nasal va a ser la que más bote aire. Si esto está ocurriendo, podemos equilibrar el sistema nervioso tapando la fosa derecha y respirando voluntariamente solo a través de la fosa nasal izquierda. Así es, doctor, porque si respiramos conscientemente solo por la fosa izquierda, vamos a conectar con el hemisferio derecho del cerebro y así podremos conectar con nuestro sistema pasivo, es decir, el sistema parasimpático. Otro ejercicio maravilloso para desestresarnos, doctor, es la conexión a la tierra. Nada más simple, ¿no? Siempre ha estado ahí, disponible para todos, de forma gratuita. Quitarnos los zapatos, sentir piel con el todo. La recomendación es como 10-15 minutos, ojalá diariamente, para conectar con la tierra, con la naturaleza. Puede ser la arena, el pasto, la tierra, o si no tienes esta opción, también abrazar un árbol, porque el árbol tiene raíces que también hacen conexión a la tierra. Claro, pues se sabe que somos seres electromagnéticos. Cuando estamos estresados, nos cargamos mayormente de protones, de energía o eléctricamente positivos, y necesitamos descargar y equilibrarnos mediante la Tierra. Así es, y los rusos descubrieron que la Tierra es una gran batería de electrones, es decir, de cargas negativas. Claro. Y lo que nosotros necesitamos es justamente descargar las cargas positivas para equilibrarnos, porque si no nos enfermamos y comienzan las enfermedades crónicas, las dolencias, los desequilibrios. Bueno, en nuestro encuentro de hoy revisamos el concepto de estrés, de cómo la tendencia a desconectarnos del presente, a dejar de recibirlo, menospreciar ese regalo que significa la respiración, vivir el presente. Exacto. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, que nos conecta con un sistema nervioso central, que es nuestro lado activo, que es nuestro lado excitado, que es lo que finalmente nos puede enfermar o nos puede desequilibrar. Así es. Estar mucho tiempo en ese estado. La idea es conectar con nuestro lado pasivo, es decir, el sistema parasimpático. Esa quietud que nos recuerda nuestro potencial completo
y que podemos practicar, ¿no es cierto? Siempre. Porque lo que yo creo, Yo siento. yo soy poder. Porque es importante también para encontrar nuestra felicidad, valorar. Tal cual. Es muy importante dónde tenemos el foco para salir de situaciones tan complejas como lo son o lo es cuando uno tiene depresión. El pudor del llanto solo se permite destruir con el agua. En el mar puede pasar, en una ducha. Se permite llorar por fin ahí porque nadie la va a ver. Sí, basta intencionarlo. El agua cambia cuando la intenciono. Les presento nuestra zeolita 100% pura, Clinoptilolita, el agente quelante natural más potente que existe. Elimina metales pesados, proteínas spike, toxinas, parásitos y otros microorganismos potencialmente patógenos del organismo de forma segura. Nuestra zeolita en formato generoso, aprobada por la FDA, cuenta con el mejor respaldo profesional para su utilización correcta. Encuentre nuestra zeolita en el sitio web drsoto.org.